cuento Óscar y el león de correos. A los 6 años, Óscar tenía miedo de dos cosas, de la criatura de la noche y del león de correos. No le asustaban las personas mayores, tampoco le importaba pelearse con otros niños, aunque prefería no hacerlo. Pero al pensar en la criatura de la noche o en el león de correos, los dientes le castañeteaban, como cuando se quedaba demasiado tiempo en la bañera y el agua se enfriaba. Entonces salía tiritando y estornudando. Óscar y su mamá hacían a veces concursos de estornudos. Su mamá tenía el pelo muy largo y ensortijado. Al estornudar le bailaban los rizos. ¡Achis!, estornudaba él. ¡Achis!, seguía ella. ¡Achis!, estornudaba Óscar. Y así todo el tiempo. Era muy divertido, pero la criatura de la noche no lo era. Para empezar, nunca la había visto. De día estaba escondido en un lugar desconocido de la casa, esperando a que llegara la noche y a que los papás se quedasen dormidos. Por eso, cuando la luz del sol se iba, Óscar se sentía menos seguro. Se asomaba a la ventana y veía como en otras casas y en las calles se encendían las luces. Después de cenar, se ponía en el pijama y papá y él registraban las habitaciones. Buscaban detrás de las puertas y de la cortina de la ducha. Abría los armarios y apartaba las perchas con cuidado para no alertar a la criatura de la noche. También miraban el interior de los espejos, primero en el tocador de mamá, que era pequeño y redondo y lo aumentaba todo. Después en el del baño, que siempre estaba lleno de salpicaduras. Por último, en el espejo del vestíbulo, que era casi tan alto como la pared y reflejaba una casa distinta, con cuadros y muebles diferentes. Si yo fuera la criatura de la noche, pensaba Óscar, me escondería en el espejo del vestíbulo. De día era un espejo inofensivo y hasta podía sacarle la lengua. Pero de noche, para mirarse en él, había que estar con papá o con mamá. Por fin llegaba el momento más emocionante. Óscar y papá se tiraban al suelo y con una linterna buscaban a la criatura de la noche debajo las camas. Primero miraban debajo de la cama de papá y mamá, donde había un espacio grande como una cueva. Luego exploraban debajo de la cama de su hermana Eva y después debajo de la cama del propio Óscar. ¡Ya está! ¡Ya lo tengo!, decía papá. Pero era una broma y le enseñaba un zapato, un coche de juguete o una pelota que acababa de encontrar. ¿Lo ves? ¿Ya estás tranquilo?, le preguntaba riéndose. Óscar no estaba nada tranquilo. Sabía que había terminado la exploración y que la criatura de la noche había vuelto a burlarse de ellos. Si al menos hubiera podido dormir con los mayores, pero no lo dejaban. Tu hermana duerme sola, le recordaban. Era cierto, Eva tenía solo 5 años, pero nunca había sentido miedo. Dormía la noche entera de un tirón, a oscuras, y se levantaba tan fresca. En cambio, él necesitaba al menos 3 luces encendidas: la lámpara del techo, la de su mesilla de noche y la del pasillo. Pero no bastaba, y cuando se despertaba a medianoche, había lugares del dormitorio que quedaban en sombra. La ropa que se había quitado, el dinosaurio fosforescente y hasta el elefante de peluche rojo tenían entonces un aspecto terrible. Pero eso no era nada en comparación con la criatura de la noche, que se acercaba sin ruido por el pasillo rumbo a su cuarto. Le tiraría de las piernas, le arrancaría los pelos de la cabeza o le haría algo tan espantoso que ni siquiera le cabía en la imaginación. Óscar no se atrevía a gritar por miedo a que no le saliese la voz.
o a que la criatura de la noche saltase sobre él. Cuando la sentía demasiado cerca, se quedaba muy quieto, apretando los párpados con todas sus fuerzas. Oía sus pasos y hasta notaba su aliento en la cara, pero el miedo le impedía abrir los ojos y enfrentarse a ella. Pasaba sin dormir el resto de la noche, hasta que el despertador sonaba o sentía en la cama el calorcito del sol. Otras veces tenía tanto sueño que volvía a quedarse dormido, y al despertar se sorprendía de que no le hubiera pasado nada. Se preguntaba si no lo habría soñado, pero la noche siguiente volvía a oír los pasos misteriosos. En cambio, el león de correos nunca se escondía. Pasaba casi todo el día al sol con la cabeza colgando del edificio de correos como si estuviera disecada. En realidad era un buzón. ¡Pero qué buzón! Tenía la mirada feroz y la boca abierta, llena de afilados dientes. Aunque parecía de oro, su padre decía que estaba hecho de latón. Quizá, pensaba Oscar, el latón era una clase de oro. Sabía que no estaba vivo, pero eso era lo más terrible, porque a veces la expresión le cambiaba. ¿Y cómo podía cambiarle la expresión si no estaba vivo? A su hermana Eva tampoco le asustaba. Cuando papá o mamá la tomaba en brazos, dejaba caer el sobre en la boca del león y se reía como si fuera lo más divertido del mundo. Tampoco Oscar había tenido miedo del león de correos. Al principio, antes de cumplir los 6 años. Lo aupaban, soltaba la carta y el león hacía un gesto como si lo tragase. A veces hasta se oía un pequeño ruido, como cuando estalla una burbuja. ¡Plup! Los papás no se enteraban de nada. Era algo entre el león de correos y él. La situación cambió un día en que mamá le pidió que bajara a la calle. «Necesito que eches una carta. ¿Crees que llegarás al buzón?», le preguntó dudando. Cuando le encargaban algo, Oscar se sentía importante, pero nunca había ido a correos solo a echar una carta. «Seguro, este año he crecido mucho», dijo orgulloso. «Y si no llego, me pondré de puntillas». El edificio de correo estaba bastante cerca, en el mismo lado de la calle. Oscar se puso de puntillas delante del león, pero ni aún así le rozaba la barbilla. Probó a saltar y no acertó a meter la carta en la ranura. La tiró como si apuntara a una papelera o a una cesta de baloncesto, pero la carta le dio en el hocico al león. Tuvo que subirse al zócalo. Apoyado en la pared, alargó el brazo y dejó el sobre entre los dientes de latón. Lo empujaba con los dedos cuando sucedió. Sintió que la manga del jersey se le enganchaba en los dientes y que algo tiraba de la carta hacia adentro, hacia las profundidades de la garganta del león. Asustado, se soltó como pudo y corrió de vuelta a casa. «¿Estás jadeando? ¿Echaste la carta?», le preguntó mamá. «Sí, claro». Mamá le dio un beso y le dijo que casi era una persona mayor, porque ya sabía echar cartas. «¿Y eso?», le preguntó, señalando la manga del jersey, donde se había soltado algunos puntos. «No me he dado cuenta», contestó Oscar con voz temblorosa. «Se me debió de enganchar en algún sitio». Desde entonces vivía con el temor de que en cualquier momento volvieran a enviarle a correos. De noche se despertaba y sentía cómo se acercaba la criatura de la noche, que en su imaginación tenía ahora la cara y el aliento del león. A veces el miedo no lo dejaba dormir. Cuando se apagaba la luz en el cuarto de sus padres, iba a la habitación de su hermana y se acostaba a su lado. «¿Has vuelto a dormir con Eva?», le decía mamá.
que se despertaba antes y lo pillaba casi siempre. «Fue Eva quien me lo pidió», mentía Óscar. «Vino a mi cuarto y me dijo que tenía mucho miedo. Me preguntó si podía dormir con ella, pero mamá le conocía demasiado bien y sabía que se lo estaba inventando. Eva se burlaba de él. Óscar es un miedica, Óscar es un miedica», cantaba. De vez en cuando, mamá o papá le pedían que echase una carta. Llegaba a correos y se quedaba esperando delante del león de dientes afilados, con el sobre en la mano. Miraba cómo otros se acercaban y echaban sus cartas sin darse cuenta del peligro. No les pedía ayuda para que no pensasen que estaba asustado o que era demasiado pequeño. A los 6 años, como decía mamá, uno ya era casi una persona mayor. Intentaba acertar en la boca abierta, pero nunca lo conseguía. «¡Hey, chico, espera crecer un poco!», le dijo al pasar una mujer que empujaba un carrito. Hasta le parecía que el león juntaba los dientes para que la carta no se colase entre ellos. No se atrevía a subir al zócalo, por si el león volvía a morderle. Guardaba en su cuarto las cartas sin enviar, entre las páginas de un libro de cuentos que escondía detrás de otros libros. Un día oyó una conversación entre mamá y papá. Se quejaban del correo, de que había amigos suyos que no recibían sus cartas. «Tengo que hacer algo», pensó Óscar mientras masticaba un caramelo. Era un caramelo de fresa muy bueno. Se lo sacó de la boca y se quedó mirándolo. ¿Comerían caramelo los leones? Seguro que sí, cuando pasaban hambre. Y el león de correos, que solo comía cartas, debía de pasar un hambre terrible. Por eso estaba tan enfadado y por eso quizás había intentado morderle. Tomó las cartas que no había enviado y se las guardó debajo del jersey. Luego, sin que lo vieran, bajó a la calle y se gastó casi todos sus ahorros en comprar una bolsa de caramelos. Se acercó al león de correos y empezó a tirárselos a la boca. Era mucho más fácil acertar con los caramelos que con los sobres. Además, al león debían de gustarle, porque abría las fauces como si bostezara. Se subió al zócalo mientras el león tragaba los caramelos con papel y todo. Óscar deslizó en su boca todas las cartas que hasta entonces se había estado guardando. Le pareció que el león se relamía y que sus ojos amarillos brillaban de satisfacción. A partir de entonces, siempre que le llevaba una carta, Óscar le daba antes un puñado de caramelos. «Parece que el correo va bien otra vez», oyó decir a su mamá. «Se le habrían juntado muchas cartas», comentó papá, que hablaba siempre como si lo supiera todo. Un día, mientras Óscar estaba dándole caramelos al león, alguien se le acercó y le puso una mano en el hombro. «¡Ya te tengo! Anda, ven conmigo». Era un hombre alto, de aspecto serio, con muchas arrugas y el pelo blanco. Óscar bajó del zócalo. Sus padres le habían dicho que no debía hablar con extraños, pero él nunca había tenido miedo a las personas mayores. «He de echar esta carta», dijo. «Dámela», le pidió el hombre, y cuando la tuvo, la deslizó entre los dientes del león. Cruzaron una puerta, bajaron unas escaleras y entraron en una habitación grande muy iluminada. Óscar soltó una exclamación de asombro. Desde atrás, la cabeza del león parecía una máscara. Las cartas caían en una bandeja de la que salía una cinta transportadora. Los caramelos que Óscar acababa de tirar al buzón estaban en la cinta. «Aquí es donde recogemos y ordenamos las cartas», le dijo el hombre. «Pero cada vez que vienes tú y le das caramelos al león, hay que pararlo todo para quitarlos. ¿Quieres contarme por qué lo haces?». Óscar le habló del día en que
Al dejar una carta entre los dientes del león, había notado un tirón y el león le había mordido en la manga. Entonces la boca de aquel hombre tan serio se abrió de golpes y soltó una carcajada. «El tirón te lo di yo». «Seguro», le explicó. «Es lo que hago siempre cuando una carta se queda atascada. Mira». Hizo como que tomaba una carta del buzón y la dejaba en la bandeja. «Pero, ¿qué tiene eso que ver con los caramelos?» «Me pareció que al león le gustarían», dijo Óscar. El hombre volvió a reírse. «¿No sabes que los leones no comen caramelo?», le preguntó. Y Óscar se sonrojó. «Pensé que los leones de correo serían distintos», dijo. El hombre se reía tanto que parecía no terminar nunca. «¿Sabes una cosa?», le preguntó. «Hace muchos años, cuando yo era joven, había otro niño que también le daba caramelos al león. Hablé con él, lo traje aquí y me dijo exactamente lo mismo». Óscar se quedó pensando si el empleado de correos le tomaba el pelo. Estaba muy contento de saber la verdad, aunque también un poco desilusionado de que el león no pudiese apreciar sus caramelos. «Ya sabes dónde estoy», le dijo el hombre. «Cuando tengas que enviar más cartas, no hace falta que uses el buzón si no quieres. Si me las das, llegarán antes». «Lo haré, y no tengas tanto miedo. Nunca más tendré miedo», se despidió Óscar. Aquella noche, con el pijama puesto, papá empezó a mirar detrás de las puertas buscando a la criatura de la noche. «Óscar es un miedica, cantaba Eva. «¿Qué haces? ¿No vienes?», le preguntó papá. «Se me pasó el miedo, papá. Ya no hace falta que busquemos más. Sé que la criatura de la noche no existe y que el león de correo no puede morderme». «Es curioso que me digas eso», comentó papá. «Cuando yo era pequeño tenía mucho miedo de ese mismo león. ¿Sabes lo que hacía? Le dabas caramelo para que no te hiciera daño». Papá se quedó con la boca abierta. «¿Ya te lo había dicho?» «Adiviné que serías tú», contestó Óscar. «Pero no te preocupes, no pienso contárselo a nadie».